Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Sobreviví Podcast. Grité al viento, no soy derrota, soy el intento. Las marcas son medallas que vi y cada paso me hizo vivir. Un espacio que está dirigido para dar testimonio de fe, de amor, de entrega, pero más que todo para exhibir nuestra fe al Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Hoy es un día especial porque hay una invitada especial y esa es mi mamá, Olivia de Requena. Bienvenida. Gracias, hija, por invitarme. Es un placer estar aquí para compartir con todos mi historia. Bueno, mami, cuéntanos tu historia, ¿desde cuándo comenzó? Fui criada en un hogar cristiano y con principios cristianos, pero ya a cierta edad, en la adolescencia, fui alejándome un poco de la iglesia por las presiones y por todas esas cosas. Llegó un momento cuando, decidí no ir más a la iglesia y a muy temprana edad me casé, pero mi esposo no era cristiano. Comenzó una nueva vida para mí, algo que era totalmente desconocido, y mi esposo tenía sus vicios cuando comenzamos, pero no era tanto. Pero a raíz de pasar el tiempo comenzó a agravarse esta situación, a tal punto de que, tomaba de lunes a domingo, a sábado. El domingo era el único día que no tomaba. Y fue muy difícil porque de verdad que no sabía controlar esa situación. Yo estaba apartada del Señor, no tenía el apoyo de ninguno hermano, de la oración ni nada de eso, hasta que, yo tenía ya mis 2 hijos mayores, los tenía, y llegó un momento cuando yo dije, cometí esta falla, y es tiempo de yo comenzar a darle un vuelco a mi vida. Sentía mucha tristeza, mucha soledad. Aparte de que estabas muy joven. Aparte que estaba muy joven. Y no tenía mucho apoyo de familia, porque es como que tú te lo buscaste, tú corres con esto. Bueno, decidí volver al Señor. Me recuerdo que fue una noche, mi esposo salió y yo fui a una iglesia y me reconcilié con el Señor. Ahí comencé a servirle al Señor, pero con esa presión de mi esposo que como para mí era nuevo la vida que yo estaba viviendo con él, para él era nuevo también el evangelio. No conocía nada de eso. Entonces, teníamos choques, pero gracias al Señor, el Señor fue dándome sabiduría para poder como encajar en las dos áreas, como esposa. Persististe. Como eso no te hizo a ti dejar de que, mi esposo me está haciendo presión y me voy a quedar en la casa. No te diste por vencida nunca. No. ¿Qué hizo esa actitud de mi papá que hizo aflorar en ti? Cuando yo estaba viendo esta presión que estaba fuerte, sí tuve muchas veces deseo de desmayar, aunque estoy tratando de hacer las cosas mejores, pero todo me está saliendo mal, entonces me cruzo de brazos, pero siempre agarraba, tomaba ánimo nuevamente y comenzaba. Mientras más yo buscaba al Señor, más fuerte se ponía la cosa en la casa. ¿Y a qué edad fue cuánto tiempo pasaste orando para que Él llegara a los caminos del Señor? ¿Qué trajo como consecuencia la vida de mi papá a tu vida? Bueno, muchos altos y bajos. Yo tenía mis hijos pequeños y era protegerlos, y entre eso era parte de orar, parte de ir a la iglesia, de tenerlos siempre apegados a mí, y que fui formada en un hogar donde papá y mamá, lo único que conocí fue mi papá y mi mamá, que no hubo más nadie en esa relación. Y esa era mi
mi meta, pues, criar a mis hijos con su papá y su mamá, pues. Y eso me hizo que yo tomara fuerza de poder luchar Soportar. contra todo esto. Eso hizo que tú pudieras soportar las bebidas, soportar todas esas cosas que siempre hacía mi papá. Yo recuerdo siempre que mi niñez, yo recuerdo que siempre tú nos llevabas a la iglesia a orar, siempre estábamos allí orando, siempre estábamos, yo recuerdo siempre que nos sentábamos y mi hermano mayor en una silla y yo en la otra y tú en el medio, oren, no los escucho orar por mi papá. Y nosotros vivimos muchos años orando por mi papá. ¿Cuántos años fueron que tú oraste por mi papá? Bueno, fueron muchos años, pero desde que yo dije, bueno, no me rindo, hasta que yo no vea que mi esposo vaya, que cambie, que sea transformado, yo no voy a descansar. Y primero fui yo. Después, yo sentía que tenía dos aliados. Eran ustedes, mis dos hijos mayores. Y yo decía, bueno, no lo estoy consiguiendo en oración, lo voy a conseguir en ayuno. Yo recuerdo que era algo así como que lo tengo que conseguir, no puedo parar. Y yo me acuerdo que me iba para la iglesia los martes, los jueves, Domingo. los sábados, que era que ustedes no estudiaban, bueno, ahí era como que este es nuestro espacio, pues. Y empezamos a luchar, pero no veíamos cambio. Era fuerte. Cuando yo llegaba de la iglesia en la tarde, yo le decía, aquí está la comida, yo me iba a las 6 de la tarde para la iglesia y él se quedaba tranquilo. Pero cuando regresaba en la tarde, después del servicio, era una persona totalmente transformada, pues, transformada para amar. No fue mal padre, no fue mal esposo, porque de verdad que nunca nos faltó nada, nunca me maltrató físicamente, aunque el maltrato por la droga fue fuerte, pero nunca pasó de eso más allá. Sabes que yo admiro de ti, mamá, fue tu persistencia, porque desde pequeña siempre te recuerdo orando, siempre orando, siendo una mujer de fe, orando, y teniendo esa situación cualquier otro pudo haber dicho, bueno, yo que me voy con él igualito, me vuelvo, no, eso te dio más fuerza para seguir adelante, para persistir. Yo recuerdo que mi papá recibió al Señor cuando yo casi cumplía 15 años, o sea, que fueron más de 15 años orando por mi papá. Sí. Bueno, eso fue en una célula que teníamos en la casa, que fue de repente que surgió esa idea. Y teníamos mucho miedo porque era día viernes y día viernes era fuerte donde él empezaba a tomar. Y llegaron los hermanos y recuerdo que estábamos en la sala orando y mi esposo cada rato iba a comprar cerveza. Bueno, entonces de repente llega él y se mete en la cadena de oración y se hinca. Ahí dice, hermano, quiero que oren por mí, me voy a entregar al Señor. Por supuesto que para nosotros fue una cosa impactante. Yo dije, Dios mío, Señor, ya me hace pasar pena. Quizás va a ser una cómica aquí. Sí, entonces empezó le oraron y todo eso. Y se fue para el cuarto y empezó a llorar. Y eso fueron las 12 de la noche. Y me dijo, vamos a orar. Y yo tenía miedo. Y yo voy a orar con un borracho. Entonces, bueno, al siguiente día él amaneció totalmente hinchado. Y no era día viernes, era día sábado. Era día sábado porque el siguiente día empezamos a hacer una escuela dominical en la casa, que fue una célula que se formó, que duró 9 meses.
a los 9 meses compramos un local y comenzamos a hacer una iglesia. La importancia de abrir las puertas de nuestros hogares para que para que se predique la palabra de Dios, que no es fácil, porque yo tenía mucho miedo, muchos temores. Nosotros teníamos temores. Y bueno, ahí comenzó el cambio de mi esposo después de 15 años, orando por él, que los últimos 12 años fueron más fuertes, pero el Señor hizo la obra en él y ya yo tenía apoyo para luchar con lo que venía pasando con mi hijo. Ya podíamos orar juntos, él me ayudaba más con lo que pasaba conmigo. Sí, yo recuerdo eso cuando mi papá recibió al Señor. Nosotros estábamos así como que será verdad que recibió al Señor. Y Dios hizo tanto milagro gracias a que nunca falló tu fe, aunque nunca desististe, gracias a que siempre mantuviste esas rodillas al piso. Yo recuerdo, mamá, que tú siempre nos has dicho que si hoy nosotros tenemos papá es porque salió de tus rodillas, porque si no hace rato mi papá ya estuviera muerto, porque después que mi papá recibe al Señor, se enfermó de cirrosis y el médico le dijo que siguiera bebiendo porque si no, él iba a morir. Y no, hasta ahí seguimos persistiendo y persistiendo y seguimos viendo la gloria de Dios. El Señor lo sanó y yo recuerdo que bueno, todo en la casa cambió a raíz de que mi papá sirvió al Señor. Todo el aspecto de la casa, porque todo lo que se iba en vicio entonces ya era invertido en la casa, en la Sí. familia, en el hogar. Bueno, yo no tenía ni muñecas y comencé a tener muñecas, a tener regalos, pero como el diablo nunca se queda tranquilo, entonces comenzó como a decaer mi hermano, comenzó en eso mi hermano, y ahí ya éramos nosotros tres orándole al Señor, porque mis hermanas estaban muy pequeñas, orándole al Señor para que Ever saliera de ese mundo, porque el problema de Ever no es que Ever tuvo cayó en los vicios como mi papá, sino que fue peor porque también se ajuntó con gente que no debía. Tuvo mala junta, empezó con disque amigos, esos amigos que vente, que no importa, Sí. y eso trajo unas consecuencias terribles para nosotros como familia, para él. Bueno, al principio, cuando yo me casé, yo pensé, bueno, me olvido del evangelio, me olvido de todo y me voy por este camino, pero no pude. No pude, todo era tan diferente y todo eso no cambió. Pero toda esta situación que vengo contando tuvo muchas consecuencias graves, porque ya yo tenía mi tercer hijo y todo iba normal, todo tranquilo, pero a raíz de que él fue creciendo, bueno, ya tenía mis otros hijos. Mi tercer hijo fue agarrando una vida, Una conducta. una conducta que fue muy sutil, ninguno nos dimos cuenta y en el liceo todo iba bien, en la casa iba bien, todo tranquilo, hasta que comencé a notar ciertas conductas. Y esa, por supuesto, la negaba. Siempre decía, no. Pero comencé a ver que eran cosas muy extrañas, bajando la nota en el liceo, cambiando de amigos. Pero una de las cosas que como madres tenemos que estar pendientes nosotros es que los hijos a esa edad tienen como mucha astucia para confundir a uno. Él iba conmigo a la iglesia, él en la casa tranquilo, todo normal, tranquilo, hasta que llegó nos enteramos de esto que estaba pasando. Por supuesto lo confronté, me dijo que no. Y una de las cosas que no me ayudaba mucho era que mi esposo no era cristiano, que no me iba a apoyar en eso, pues.
En realidad, yo luché por mis hijos en ese tiempo yo sola. No tenía el apoyo de él. Y a Y pesar de que mi papá le confrontaba esa actitud, pero su ejemplo no era el mejor. Y uno como padre puede confrontar una actitud, pero si el ejemplo no está, entonces se cae por tierra esa corrección. sí, bueno, no lo apoyaba, pero tampoco se lo corregía de la mejor forma. Quería hacer a la forma agresiva, y por supuesto que eso lo que trajo fue mayor consecuencia de que mi hijo se puso reverde a tal punto de que él se fue de la casa, se iba siempre de la casa, y él, lo buscábamos, no aparecía. Recuerdo que como éramos los dos mayores y yo luchábamos mucho por eso. Recuerdo que Harrison, él siempre me ayudaba, salíamos, lo conseguíamos por allá, lo llevábamos para la casa y lo teníamos tratando de ayudarlo, pero no, la fuerza del deseo de la droga era fuerte y se escapaba, siempre se escapaba. Yo recuerdo que la primera vez que se escapó, yo estaba en la iglesia ayunando y yo salí y ya tenía ya esa angustia de que él se iba a ir. Y yo me fui para la iglesia y yo les dije a ustedes, cerramos la puerta y todo, y yo me fui a orar. Y cuando regresé, ustedes me dijeron, no, se fue, que agarró la ropa y se fue por la cerca de la vecina. Bueno, eso fue la primera mayor angustia que yo tuve, de buscarlo, nada aparecía, preguntando y nada. Bueno, ahí comenzó esa travesía que fue muy fuerte. Ahí fue más continuamente, ahí fue cayendo más. O sea que siempre los vicios traen consecuencias a los hijos, porque por más que todos somos 6 hijos y todos fuimos criados igual, pero en él fue como más débil, él comenzó poco a poco hasta que se hundió completamente en ese mundo. Yo recuerdo que bastante salíamos a buscarlo. Recuerdo una vez que fue que todos ahorramos y todos hicimos para lavarle la sangre. Hicimos ese tratamiento de lavarle la sangre y el psicólogo que estaba allí, él dijo que nosotros le lavábamos la sangre para que el cuerpo no sintiera la necesidad de la droga, pero que eso estaba aquí. Sí. Ese tiempo duró él un tiempo sin droga, sin nada, bien, buscó del Señor y todo, pero después otra vez porque eso era aquí. Sí. Esa vez fue una semana viajando para Caracas, todos los días, entonces le ponían ese tratamiento. Eso me lo recomendó el profesor Hipólito Ávila en el instituto donde yo estudiaba. Me dijo, como yo le contaba, era una persona que me apoyó mucho en eso. Y él me dijo, bueno, mira, yo te voy a recomendar esto. Y fuimos a Caracas. Y se le hizo ese lavado, bueno, engordó y aparentemente había cambiado. Pero él me dijo eso, si él vuelve a su mismo ambiente, va a seguir igual. Sí. Bueno, al final de todo, siempre fue decayendo en eso, pero siempre estuviste orando, siempre estuvimos nosotros orando por él, siempre estaba en nuestras oraciones pidiéndole al Señor que lo transformara. Yo recuerdo que Ever tenía ataques de epilepsia, también le daba desde pequeño, y nosotros siempre estuvimos allí como cuidándolo, guardándolo, pero en fin, siempre él tuvo esa cosa de irse hacia ese mundo, y eso trajo una consecuencia terrible. Yo recuerdo, mamá, que tú
ya últimamente, de ver cómo él continuamente caía en eso, tu oración era que Dios lo salvara, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, viendo que yo lo llevé, yo recuerdo que una vez él se perdió tiempo de la casa y no lo conseguí por un lado. Y yo le dije al Señor, Señor, dame una oportunidad de ayudar a mi hijo. Recuerdo que un día sábado yo me despierto y sentí así el deseo de salir a abrir la puerta. Cuando yo abrí la puerta, él estaba sentado. Y yo le dejé abrir la puerta, entró, se bañó, se cambió, estaba totalmente desfigurado por la droga, estaba flaco. Se entró, se bañó, se cambió, le di comida y estuvo un tiempo en la casa. En ese tiempo comenzó, cuando yo dije, él cuando quería irse para la calle, yo lo miraba ya gordo, repuesto. Yo recuerdo que uno de mis hermanos le había mandado una pastilla para que durmiera y no se fuera y yo le di esa pastilla. Cuando yo le di esa pastilla en la mañana, él empezó como que algo raro así en el cuerpo. Como a las 12 del día empezó como a convulsionar. Y yo empecé a orar y a orar y a orar. Yo recuerdo que en mi mente yo sentí una voz que me dijo que reprendiera el espíritu de muerte. Y yo empecé a reprender el espíritu de muerte y llamé a mi esposo y lo llevamos ya mi esposo era cristiano. Sí. Lo llamó al ambulatorio y yo con una angustia tan grande yo entré y yo le digo a la doctora, ayúdeme. Mi hijo está en droga y yo no quería que se fuera a la calle, yo le di una pastilla y esto, pero la doctora me entendió y me ayudó ahí, me dijo que lo llevara a psiquiatra porque yo lo llevé a psicólogo, psiquiatra. En el psiquiátrico me ayudaron bastante. Se recuperó, pero siempre todo eso era Esporádico. sí. Hubo también una vez que se escapó de la casa. Esa fue una de las últimas veces y hubo un hermano que lo agarró y lo llevó a un centro de rehabilitación cristiana. Ahí estuvo por 3 meses. Bueno, el mejor cristiano del mundo. Ese oraba, cantaba, ese predicaba, ese engordó y todo eso. Y bueno, hicimos ese lazo con ese centro de rehabilitación. Pero después comenzó otra vez y que cada vez que caía era más fuerte. Bueno, hasta el punto de que lloraba al Señor, sálvalo. Y yo me atreví a ponerle una condición a Dios. Yo le dije, Señor, la única forma que yo acepto que tú me quites a mi hijo es para salvarme. Sí, cuando él comenzó a juntarse con personas que no debía juntarse, él estuvo preso. Y fue una etapa demasiado fuerte porque a pesar de que mi esposo tuvo esa vida así, nunca tuvo problema con la ley, pues. Éramos una familia normal. Cuando él cae preso, para mí fue tan fuerte que yo no tenía fuerza para ir allá. Recuerdo que ese fue un sábado que yo llegué de clase y estaba todo en la casa, tú habías ido para allá. Entonces me dijeron y todos iban, pero yo no. Me llamaban por teléfono, yo llegaba al teléfono y lo que hacía era llorar. Y él decía, no llores, que todo está bien, porque él era una persona que no era mala, pero el vicio lo transformaba. Él me decía a mí, yo te quiero a ti, mami, pero a mi manera. Pero esa manera que él quiere es como que, no sé, es algo raro, es los vicios que lo transforman así. Porque no era una persona mala, era una persona de buenos sentimientos.
Era una persona que él ayudaba a quien sea. Bueno, él llegaba a alguien a la casa y de repente los amigos de él cargaban las franelas del papá, la franela de quiera, porque él se las daba. Sí. Y de comida igualito, mamá, mira, el fulano no tiene comida, llévale comida ya. Les llevaba a la casa gente que come así. Pero esos mismos amigos fueron que lo llevaron a eso. Y cuando se puso la situación tan difícil, él esa vez cayó preso, pero él salió bajo fianza. Y él no, por su cuestión de droga, cuando él salió de la cárcel, yo recuerdo que pasó a la casa de mi hermana primero para que afeitarse y todo eso, para que yo no lo vea. Porque los vicios son tan fuertes que la persona no quiere afectar, no quiere hacer sufrir a sus seres queridos. Así que cuando mi esposo estaba en la droga, él dice, no, yo lo voy a dejar porque yo te quiero mucho a ti, todas estas cosas. Pero era una semana y a la semana volvía otra vez y siempre me prometía lo mismo. Así era mi hijo. Me prometía, no mami, yo lo voy a dejar. Y yo me acuerdo que hasta el cuartel, él se fue al cuartel para librarse de los vicios. Y sirvió la primera vez, y después que sirvió también en todo eso, él nuevamente se fue para el cuartel. Y ya en ese momento ya como que no, el cuartel ya no era suficiente para él. Bueno, cuando él cayó preso, que le dieron esa libertad, él fue a la casa, yo me acuerdo que lo vi una sola vez. Después él se fue y agarró calle, agarró ya así como que, y como no se presentó más, lo agarraron preso. Lo volvieron a agarrar en una redada porque él no tenía la conciencia de saber de que él tenía que presentarse. Sí, ya estaba así como que, yo recuerdo que yo no sabía que lo habían agarrado preso nuevamente. Y ese día, era un día, creo que era día viernes. Yo estaba en la iglesia y estaba orando. Y yo estaba orando y mientras yo oraba, yo visualizaba lo que yo quería que pasara. Yo decía, Señor, salva a mi hijo, yo quiero verlo predicando, Señor, quiero ver ahí en ese altar predicando. Cuando yo llego a la casa, viene mi hijo y le dice a mi esposo que él estaba preso. O se habían comunicado, no sé, no me habían dicho la verdad. Cierto que mi esposo llega y me dice, cuando yo llego de la iglesia, y me dice, tengo que decirte algo. El Ever está preso, está en Tocuyito. Y para mí fue un choque demasiado fuerte. Y yo empecé a llorar. Y yo lloré todo lo que pude. Que para mí es difícil. Que para mí es difícil es llorar. Entonces, bueno, lo que me dijeron, una de las cosas que estuvimos todos de acuerdo, que tú no vas a ir a esa cárcel, tú no vas a ir tal. Y eso es difícil para una madre que le digan eso. Yo recuerdo que yo estudiaba los sábados y yo dije, yo me había hecho mi película en mi mente. Yo dije, un día sábado salgo, digo que voy a clase y me voy para allá. Lloré, me metí al baño a bañarme. Y cuando estoy en el baño yo escucho como mucha bulla en la sala. Y yo digo, bueno, me puse la toalla y salí. En eso viene Sammy y me dice, mami, tengo que decirte algo. Y como que me retrocedió, yo me senté en la cama. Y me dijo así tan, hay noticias que, bueno, con el impacto no se pueden suavizar. Me dijo, a él lo mataron. Por supuesto, para mí fue una cosa tan impresionante. Fue algo que yo presentía que iba a pasar, pero no. Presentía que iba a pasar, pero a la vez pensaba que no. Y
Y yo me siento, empecé a llorar y yo lo que se me vino a la mente fue, Señor, si te estoy pidiendo que lo salves, ¿por qué permitiste que lo mataran? Bueno, llegó y en ese mismo momento que yo digo eso, una voz me habló aquí y me dijo, ¿no querías que lo salvara? Yo lo salvé, pero a mi modo. Y yo, oye, eso fue así como que fortaleza en medio de ese dolor tan fuerte. Y yo, más nunca yo volví a decirle al Señor, ¿por qué permitiste esto ni todo esto? Pienso que tuve como fortaleza para asumir ese momento, conociéndome yo como soy tan débil en ese sentido, de que todo me trauma. Bueno, pudimos llevarlo a se hizo todo lo que esto, pero una de las cosas que a mí me quedó muy marcado es que él estaba preparado para eso. Yo recuerdo que eso fue una tarde de mucho dolor, mucho estrés para Harrison, que él desde la cárcel de Tocuyito estaban negociando la vida de él por 9 millones. Y en ese momento no lo íbamos a conseguir y llegó a la conclusión de que bueno, nos piden 9 hoy, mañana nos van a pedir 10 y todo eso, pero no pensaba que iba a pasar eso. Entonces él estuvo negociando con esas personas y Harrison me cuenta después que la última llamada que tuvo con Eve le dijo, dile a mi mamá que esté tranquila, que yo arreglé mi vida con el Señor. Y si me muero, me voy con Él. Y él estaba ya, la misericordia de Dios es tan grande y la oración de una madre es tan fuerte, de que Dios tuvo tanta misericordia que yo me pongo a pensar ahora y yo digo, Señor, gracias porque a pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis fallas, a pesar de todo eso, tú fuiste tan misericordioso conmigo. Él esa vez, él en su bolsillo le consiguieron la dirección exacta de la casa, el número de teléfono de la casa, su nombre completo, su número de cédula. Tenía una canción, un papel llena de citas bíblicas y una canción de Jesús Adrián Romero que era Espérame por la mañana. Y yo dije, Dios, todo preparado, Señor, tú preparaste el escenario completamente para salvarlo a él. Y aunque el enemigo quiso hacerme una cosa fuerte para que yo desmayara, para que yo como familia desfalleciéramos en la fe y todo eso. Sí, entonces todo lo tomamos de parte de Dios, como que bueno, aquí está tu recompensa, fue salvo. Bueno, yo recuerdo ese día, fue el 8 de agosto de 2008. Yo recuerdo ese día, yo vivía aquí en Maracay, ustedes estaban en Valencia. Me llama mi hermano y me dice, Heidi, a Eve lo mataron. Y eso fue tanta angustia. Yo sentía el trayecto de Maracay hacia Valencia, lo sentía tan lejos, no veía la hora de llegada. Fue un momento muy duro que vivimos como familia, sí. Fue muy triste de saber que teníamos un hermano que había muerto. Yo tenía tiempo que no lo veía, tenía mucho tiempo, tenía como un mes que no lo veía y tampoco lo vimos en la urna porque mi hermano no nos dejó verlo, porque dice que no quería que tuviéramos ese recuerdo de él. Sí. Pero en todo esto, en toda esta situación,
nosotros vimos el poder de Dios reflejado, nosotros vimos cómo el Señor nos amó, porque a veces nosotros pensamos que las respuestas de Dios siempre son un sí. Me estás pidiendo que lo quieres ver predicar, toma, aquí está. A pesar de que Él no está con nosotros físicamente, pero en todo eso Dios nos amó, porque toda esta situación para ti te ayudó para bien. Bueno, una de las cosas que yo entendí, pero tan fácil, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hay momentos que uno puede repetir las veces que uno quiera ese texto y no le consigue sentido. Pero a raíz de la muerte de Eber, yo aprendí una cosa tan maravillosa de Dios, del texto que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque nosotros siempre queremos que las cosas buenas nos pasen y nos ayuden para bien, pero las cosas malas que pasan también, si nosotros amamos a Dios, el requisito para que todo nos ayude para bien es amar a Dios. Entonces, eso me ayudó para bien a mí, porque aprendí a ver las cosas diferentes. Aprendí a ver a ese Dios que obra a pesar de cualquier circunstancia. A pesar de cualquier cosa, el Señor está obrando. Y por supuesto que me dolió y todas esas cosas, pero Dios fue tan bueno, tan bueno. Yo recuerdo que una tarde yo estaba acostada, me acosté llorando y yo sentí que en el cuarto el perfume de él. Y llegué y estaba soñando que él llegó, y cuando llegó se paró así y me dijo: mami, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, yo lo vi y le dije, tú estás muerto. Me dijo, no, mamá, yo no estoy muerto. Yo estoy más feliz que nunca. Y una de las cosas que aprendí de eso es a entender y a comprender a las personas que pasan por ese problema. Yo recuerdo que ese tiempo a mí me estaba dando clase Mayela Carrillo, una persona que me ayudó bastante, que al conocer esa noticia me llamó y me dijo, me invitó a almorzar y ahí habló conmigo y todas esas cosas. Me asesoró bastante y me dijo, habla con tu familia todo lo que tú quieras, porque siempre que pasa esto tendemos a esconderlo. Quitamos todo lo que sea de él, todas estas cosas, y no hablamos, que al principio era así. Cuando yo empezaba a hablar de esto, me cambiaban la conversación. Entonces, no, ¿qué? Entonces ella me dijo, no, habla todo lo que tú quieras, reúnanse en familia y cada quien exprese su dolor desde su punto de vista. Uno lo va a expresar llorando, el otro lo va a expresar riéndose de todas las anécdotas que teníamos infinidad de anécdotas con él. Y otro lo va a expresar desde el punto de vista de rabia y todo eso. Y ella me dijo eso y yo seguí eso. Otra de las cosas que me aconsejó, que ayudar a personas con ese mismo problema. El grave error que comete la gente cuando se muere un familiar es como que no hablen, no digan nada, quiten todas las fotos. Sí. Llegó esta persona, nadie hable, nadie diga. Y cuando a uno se le muere algún familiar cercano, uno lo que quiere es hablar siempre de él. Uno lo que quiere es como recordarlo. Sí. Y más bien duele el ver que los demás no lo recuerden. Entonces es un grave error que comete la gente creyendo que vamos a borrarlo y no existió. No. Más bien cuando uno habla, cuando uno tiene fotos, más bien eso ayuda más Sí. a la persona. Bueno, la Biblia dice que de lo que hay en el corazón habla la boca, y en el momento de dolor eso es lo que hay. Entonces, yo recuerdo que yo asistí a una iglesia, pero la iglesia en el lugar el centro de rehabilitación donde la habían llevado, los pastores fueron a visitarme y sentí una conexión con ellos, pero
Y él me dijo, si quieres, yo le dije, hermano, yo necesito ir a su iglesia para darle gracias a los hermanos por lo que hicieron a mi hijo. Me acuerdo que a él lo llevó un hermano que se llamaba Joaquín Pinto, fue el que lo llevó a este lugar. Y entonces ellos me invitaron, y yo cuando llegué a esa iglesia yo me sentí así como que aquí hay un pedazo mío. Y ellos tenían ese centro de rehabilitación, y fue como que Dios uniendo una cosa con la otra. Yo me comencé a congregar en esa iglesia, comencé a tener conexión con esos muchachos de ese centro de rehabilitación, bueno, a tal punto de que íbamos 3 veces a la semana. Ese momento, mi hijo, ese día que fue a esa iglesia, mi hijo Harrison se reconcilió con el Señor. Y comenzamos los dos a trabajar en ese centro de rehabilitación y íbamos 3 veces a la semana. Y ese muchacho, bueno, eso era, para mí fue mi mejor terapia. Esa fue la mejor terapia que yo tuve, ayudar a ese muchacho con ese problema. Me acuerdo que había uno que me decía mamá, y cuando ese muchacho me decía mamá, eso era como que ver a Ever. Y aprendí a verlos a ellos como mis hijos, aprendí a comprenderlos, a entenderlos. Y cuando terminamos ahí esa relación con esos muchachos, cuando yo veo a un muchacho en la calle que se va que anda en la droga y todas esas cosas, parece mentira, pero no sé, a lo mejor no lo entenderán las personas, pero yo le doy gracias a Dios que mi hijo no está. Porque yo entendí que él no tuvo fuerza, no tenía fuerza para mantenerse. Él muchas veces trató de salir de ese mundo, pero no pudo. Entonces, eso lo que me ayudó a mí fue a ver a esa persona desde otro punto de vista. Porque siempre la gente juzga que eso no tuvo un buen papá, no tuvo una buena mamá, no tuvo una casa, y no siempre es así. Porque mi hijo tuvo papá, tuvo mamá, tuvo casa, tuvo hermano, tuvo toda la misma crianza que tuvieron los 5 hijos. Las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades de estudiar y todo eso. Y bueno, de 6 hijos, uno solo agarró ese camino. Y gracias al Señor, que el Señor tuvo misericordia de él, de que no desmayé, de que estuve orando, de que mi deseo era que mis hijos le sirvieran al Señor. Y bueno, el Señor lo salvó, el Señor tuvo misericordia, restauró mi hogar, restableció toda nuestra relación como familia, a punto de que hoy, gracias al Señor, todos mis hijos le sirven al Señor, todos están firmes en Él. Y me regocijo el Señor de poder decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mi consejo en esta tarde es para las madres que tienen un esposo que no es cristiano, que no voy a decir que yo fui la que tuvo el mayor reto, que fui la persona más valiente, porque cada quien tiene sabe el dolor y el peso que está llevando, pero que todo lo que tengamos nosotros como esposa lo vamos a conseguir en oración. Lo que tengamos como madre, lo que queramos como madre, lo vamos a conseguir en oración. Toda nuestra relación tiene que ir en base al Señor, porque sin Dios no podemos hacer nada. Cuando cometemos un error, nosotros tenemos que tratar de solucionar estas cosas, no rendirnos. Entonces, fallé, pero reconocí mi falla, pagué mi precio, me levanté y aquí estoy. Bueno, mamá, damos gracias a Dios por todo lo que Dios hizo en tu vida. De ti podemos aprender poder de la oración, podemos aprender lo que es la persistencia. Yo viví de primera mano todo eso porque soy una de tus hijas mayores, viví de primera mano todo el sufrimiento, todas las cosas que pasaste. Siempre te recuerdo orando, siempre te recuerdo allí peleando en oración. Tú con tu vida me enseñaste lo que es orar, lo que es persistir.
lo que es todas las cosas que se pueden ganar orando, y que toda esta situación que tú viviste ayudó para bien. A pesar de todo, todo ayudó para bien porque desarrolló en ti ese Jacob que peleó con el ángel, no te dejo hasta que me bendigas. Desarrolló en ti esa pasión. Hoy en día tú ayudas a muchas personas, tú estás siempre allí ayudando a la gente. Eso te hizo sensibilizar más a ti. Cambió esa Olivia que era antes, esa Olivia fuerte, a una Olivia dócil que estaba allí, que siempre tienes la mano para ayudar a aquel que necesita. ¿Por qué? Porque las situaciones a nosotros o nos vuelven peor o nos hacen mejor. Nosotros somos los que decidimos qué hacemos nosotros con esa situación. Gracias, mamá, por compartir parte de tu historia, un poquitico de tu historia, porque hay mucha parte de esa historia que aún no conocemos, pero gracias por venir, gracias por compartir tu historia. Sé que no es fácil hablar desde ese dolor. Por último, mamá, ¿el dolor se va? El dolor no se va. Uno aprende a vivir con ese dolor. Pero el dolor no te hizo a ti una peor persona, porque hay personas que dicen, no, yo estoy pasando esta situación, y eso lo que hace es volverlo una peor persona. El dolor sacó en ti tu mejor versión. Uno decide si es para bien o es para mal. Esos procesos que el Señor hace, que el Señor permite que uno pase, es para que nosotros aprendamos. Aprender a todo lo que pasamos en ese proceso para aplicarlo en nuestras vidas y en la vida de muchas personas que están pasando por cosas diferentes. Es una preparación. Así es. Gracias, mamá, por compartir tu historia, y seguimos haciendo la invitación a todo aquel que tenga una historia que contar. Sabes, tu historia puede bendecir muchas vidas. Tu historia puede mostrar y exhibir la fe tan maravillosa que nosotros tenemos en nuestro Creador. Gracias.